Hola, buenas noches. Bienvenidos al viaje extraordinario al otro lado del espejo que os proponemos esta noche. Mañana, La 2 emite Frenesí en la gran ciudad, un extraordinario documental acerca de la mítica movida madrileña. Un trabajo dirigido por nuestros compañeros de Televisión Española, Alejandro Caballero y Antonio Moreno, que han hecho una exhaustiva búsqueda por un tesoro incalculable, que son los archivos de esta casa, y que han recopilado testimonios de los grandes protagonistas de aquellos años de vértigo. No os lo perdáis. La movida fue como un despertar. Esos años fueron el comienzo de mi vida. Un regalo que nos llovió del cielo. Fueron así. Desde Versión Española aprovechamos la ocasión y nos sumamos a esta revisión de una época tan estimulante con la emisión de Arrebato, la película de Iván Zulueta, considerada por muchos una de las raíces estéticas y éticas de esos aires de libertad creativa que recorrieron la joven España democrática. Vamos a saber más cosas de la película. Yo no quería entablar contacto con la gente, tú lo sabes. Quería que mi relación se produjese exclusivamente a través del cine. ¡Para! Y ahora retrocede, por favor. El invento en realidad nació de la precariedad. De ahí nace todo. Todo lo demás es literatura, leyenda, cine o lo que quieras, pero verdaderamente el proyecto como tal nace de eso, de demostrarnos y demostrar que podíamos hacer cine por muy poco dinero y un cine que no se notase, vamos, o sea, que no estuviese, oh, qué pobreza, qué barbaridad, lo de siempre, ya estamos. No, que es que tuviesen los medios adecuados a la intención. Ahora era cuestión de dejarse hacer, más que de hacer. En principio iba a ser un corto basado en lo que ahora es la segunda parte de la película más bien, que es un señor que se autofilma mientras duerme. Me poseían, me devoraban. El director, el personaje de Eusebio Poncela, es un tío que hace cine pero que realmente da la sensación de que la vida la lleva un poco paralelamente a esto. No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Digamos que realmente la película se mueve en dos terrenos, uno es el cinematográfico y otro la droga. Estos son más o menos las coordenadas que guían la historia. Necesitaba placer, placer adicional. Si yo hice Arrebato tomando heroína, será que la controlaba, ¿no? Bueno, será que se estaba tomando mi aspirina, pues no. No conviene pasarse. Si te pasas, no vale. Las películas de culto son por verdadera generación espontánea, o sea, el culto ese no se puede prever. En todo descubría tesoros y con cualquier cosa me agarraba un éxtasis. Propicia un desconcierto en la gente que le hace replantearse cosas, ¿no? Y al final, si hace que la gente se ponga a favor, que parece que es lo que pasa, pues consigue eso de ser una película, al final, etiqueta de culto. Éxtasis, colgado en plena pausa, arrebatado. Había críticas buenas, pero yo pensaba que eran críticas amiguetes, en fin, que la moral hay que subírsela, esto y lo demás allá. Pero que luego, la única manera de que esto yo me lo haya podido creer es como ha sido. O sea, que con el tiempo ella sola, y a base de reunir gente que es que no la vio y que la ha ido viendo poco a poco, la han transformado en esa especie de película indispensable que, por otro lado, ni mejor del cine español ni nada de nada. Es como dice Antonio muchas veces, Gasset, que ni es redonda ni falta que le hace, ¿no? Es otra cosa, es una película creo que arriesgada y que entonces la gente aprecia esa arriesgada y yo me atrevo a decir que hasta honesta, honrada. Hasta ahí. ¿Ahí qué? Pues ahí marcas el comienzo del fundido. Se pone todo negro y sale un letrerito que pone film. Pues sirva también este programa como homenaje a Iván Zulueta. Aunque le dedicamos un programa monográfico en 2002, sentíamos que estábamos en deuda con el genial creador desde que nos dejó hace ya 2 años. Para recordar tanto su figura como la importancia de Arrebato en la historia de nuestro cine, tenemos a 3 personas que estuvieron muy, muy cerca de él. José María Íñigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Versión Española. Muchas gracias. Amigo querido Jaime Chavarri. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a Versión Española, que siempre es un placer tenerte aquí. Y también nos acompaña nuestro queridísimo Antonio Gasset. Bienvenido de nuevo a tu casa. Buenas noches, gracias. Has estado muchos años en Televisión Española dirigiendo nuestro programa hermano Días de Cine y te agradecemos muchísimo que hayas cogido ese avión desde Berlín para estar con nosotros hoy. Es un placer estar con vosotros y eso lo sabes y es así. Y también como amigo, como compañero, como muchísimas cosas, incluso como actor. Bueno, como actor debo decir que soy el peor actor de la película, con mucha diferencia, porque una de las... No, esto lo digo totalmente en serio, porque una de las grandes virtudes, yo creo, de la película, y coincidiréis probablemente,
es lo bien que están los actores. Yo creo que es una película sí, tú con unas sobre todo interpretaciones... no miras nunca la moviola, eres el montador y le estás mirando a él. Eso puede ser fallo del director, en este caso. Efectivamente. Bueno, Pero, muchas gracias bueno, a la los verdad tres. es que a mí me emociona estar por el tema y por estar en televisión y contigo. Muchas gracias, Antonio. Gracias a los tres por estar aquí para ayudarnos a componer este homenaje que teníamos pendiente a esta figura inabarcable del cine español que es Iván Zulueta. Pero me gustaría que para abrir boca y situar al espectador en lo que significa Arrebato, nos contarais vuestro arrebato personal. ¿Qué es para vosotros esta película? ¿Qué ha significado y qué sigue significando? Jaime. Bueno, yo me he negado siempre a volverla a ver, la vi cuando Iván nos la enseñó, porque tenía miedo de que no me pareciera tan buena como me pareció en su momento, y entonces la vi anoche. La primera sorpresa fue que al abrir la caja estaba vacía, lo cual en esta película era muy apropiado. ¿La viste anoche para hacer los deberes? Para hacer los deberes. ¿Y la vas a volver a ver ahora? Y la voy a ver ahora. Y entonces me pareció todavía mejor de lo que la recordaba, y con la perspectiva de una vida dedicada al cine y de una relación de lo que la vida ha hecho en mi vida ha hecho con el cine y lo que el cine ha hecho con mi vida, la película es bastante impresionante. ¿Qué había sido de tanto éxtasis, magia y arrebato? Yo creo que es una de las películas mejor articuladas del cine español y del cine. Innovadora y donde conviven una serie de universos distintos y que, no sé, chocan de una manera perfecta. Es una película que te puede doler y al mismo tiempo emocionar. Yo la verdad es que la he visto 10, 12 veces y siempre me ha parecido impresionante. Impresionante. Y lloré como nunca, ni en mis peores días, ni en mis peores pases privados de antaño, había llorado. A mí me parece que es una película necesaria para conocer un poco cómo era Iván Zulueta. En aquella época y en el contexto de aquella época y de la España de entonces, era un tipo raro. Vamos a decir que era un tipo raro y hacía unos programas de televisión muy raros y hacía un cine muy raro para la época. Pero si alguien tiene interés en saber cómo podía ser la personalidad de Iván Zulueta, esta película es el primer paso que tiene que dar para tratar de imbuirse de un auténtico genio de la imagen. Lo que sí es cierto es que se ha convertido en una de las películas más importantes de nuestra cinematografía. Sin duda. Vamos a verla, si os parece. Os invitamos ahora a que dejéis en libertad vuestras miradas y a que os arriesguéis a viajar a las profundidades del cine, de la soledad y de la búsqueda de algo más allá de lo evidente. Es difícil, seguramente inútil, tratar de definir Arrebato, la película que mayor culto ha generado en nuestro país. Se trata de la obra mágica, hipnótica y sugerente de un artista múltiple que vivió por y para el cine, aunque paradójicamente apenas consiguió llegar a las pantallas cinematográficas. No os adelantamos más, sencillamente aceptad nuestro consejo, dejaos llevar por este mundo personal y fascinante, habitado por Cecilia Roth, Eusebio Poncela, Marta Fernández Muro y el inquietante Will Moore. Y después de esta intensa experiencia nos volvemos a encontrar aquí en nuestro plató. Hasta entonces, feliz Arrebato. Aquí estamos de vuelta después de haber sido vampirizados por esta muestra de pasión cinematográfica que es Arrebato. Damos la bienvenida de nuevo a nuestros invitados de esta noche. José María Íñigo, buenas noches. Hola de nuevo, buenas noches. Jaime Chavarri, buenas noches otra Hola, vez. buenas noches. Antonio Gasset, buenas noches. Buenas otra vez. noches. Estábamos comentando mientras acabábamos de ver la película el sabor amargo que nos deja Arrebato y el final tan duro. Un final duro que puede interpretarse como toda una declaración de principios. Si algo te obsesiona de esa manera, te arrebata, te subyuga, quizás es mejor o no hay más remedio que tirar la toalla y dejarse devorar. Es un final que parece que fue polémico hasta para el propio Iván Zulueta, que no estuvo muy de acuerdo con el propio final que él firmaba, ¿no? Quisiera saber vuestra opinión sobre el final y por qué pensáis que Iván no estuvo de acuerdo con ametrallar a Eusebio Poncela. Bueno, en mi opinión, Iván rueda la película sin tener seguridad absoluta de que ese vaya a ser el guión definitivo. A él le hubiera gustado reescribir durante el rodaje en algún momento algunas secuencias de la película, creo recordar. Y el final, yo creo que lo que él no quería era terminarla. Nunca. Terminar la película y por lo tanto no tener final. Yo creo que había algo de eso, porque la verdad es que se apasionó absolutamente durante el rodaje con la película, con los actores, con los personajes, con toda la gente que le rodeaba, con sus amigos, amigas.
Y yo creo que no quería terminarla. Entonces esto le incapacitaba para encontrar un final. Yo creo que también, y esto es la historia del cine, los finales son muy difíciles, ¿no? Esto los directores como tú, Jaime, lo podrás decir, pero yo creo que terminar una película debe ser algo complicado, ¿no? Encontrar la secuencia idónea, cómo sintetizar la última información con la que se va a quedar el espectador. Esto es muy complicado y difícil. Pues yo creo que le costó, pero el final es fantástico, yo creo. Eusebio Poncela cuenta que fue idea suya, que ese final fue idea suya, que fue una idea que él le propuso, sí, que él propuso no lo recuerdo, a Iván, y que cree que Iván nunca le perdonó. Y que el propio Iván no estaba de acuerdo con ese final. Pero no está de acuerdo porque le desnudó. Ahí quiero ver que... Claro, es que vamos a ver, yo vi una versión previa de la película de 2 horas y media, con la música que realmente a Iván le hubiera gustado poner, que era una música fantástica, pero claro, por cuestión de derechos no se pudo poner. Y luego vi esta versión de un poco más de hora y media, que es la que luego se estrenó en la medida en que se estrenó y tal. Y entonces yo creo que si Iván hizo 2 versiones y se molestó en hacer 2 versiones con el montador, con Peláez, fue porque al final había decidido cómo terminar la película. Y yo creo que el ametrallamiento final es una síntesis, quizá para mí un poquitín excesiva, yo me he enterado antes. O sea, cuando él se pone la venda, yo ya me he enterado que está contando, pero el ametrallamiento era un poco como decir, que quede claro y me quito esta historia de la película. A partir de después de la muerte no hay nada, entonces acabo la película y ya no hay nada, no hubo nada, de hecho. O sea, lo terrible de la película es que es tremendamente autobiográfica. No, totalmente. Totalmente. A mí esta película, debo confesar que me desasosiega mucho. Es que es muy desasosiega. Desde el principio al final me desasosiega, y más conociéndole a Iván, gran indeciso por otra parte, siempre modificando todo, lleno de ideas, era un almacén de ideas, pero justapuestas unas con otras. Yo salí con mal sabor de boca de esta película, no sé si tenía que acabar así o no, pero lo cierto es que a mí es una película, no voy a decir que me asustaba, pero entre los temas, la forma de hacerlo tan, en cierto modo, rústica, pero tan perfecta por otra parte, yo no es de las películas que yo vería 3 o 4 veces. Hombre, tú has dicho una cosa, Jaime, que es cierta, ¿no? Que es una película de terror y decías que era la película más terrorífica que habéis visto. A mí me ha convertido realmente a la película, a Arrebato, en película de culto, que no es solamente la droga, ni lo apasionada que es, ni la historia de amor, ni la fascinación por el cine. Hay una cosa que yo creo que para mí por lo menos es fundamental, es una de las 3 o 4 únicas películas del cine español que realmente tiene un vuelo poético. Y ese vuelo poético es algo que no te puedes plantear al hacer la película, es algo que pasa, que sale. Entonces, como con los dedos de una mano puedo contar las películas de cine español que me parece que tengan eso. Es cuando lo que cuentas acaba siendo otra cosa, además de la que estás contando. Entonces tiene un significado, no para todo el mundo, porque la poesía no es para todo el mundo, ya se sabe, es un poco elitista, pero ¿qué se le va a hacer? Entonces hay algo profundamente especial, que es una cosa que funciona con la intuición y con el lado menos técnico, menos cinematográfico, que más tiene que ver con la emoción del terror, con la emoción de la fascinación, y en el fondo estás deseando que al final Eusebio Poncela entre en la película también, en la misma medida en que ha entrado Wilmore. O sea, es una película que contagia el terror. Y es curioso porque yo recuerdo que la gente salía al cine sin saber muy bien, es decir, es como llevándose la tarea a casa, es decir, a ver qué demonios es esto que he visto, a ver si lo que yo he visto es lo que tú has visto. Es decir, es la película ideal para aquello que se llamaba entonces cine de arte y ensayo, que luego había charlas y foros y comentarios, ¿no? Porque no te dejaba, no era una película de entretenimiento, por decirlo así. No era tranquilizadora. Y viendo la película hoy y al cabo del tiempo, y sabiendo lo que ha ocurrido además con las vidas, pues el escalofrío es todavía mayor, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo, después de la conferencia que nos ha dado Jaime, que ha estado perfecto, haced el favor, debo decir, haya paz, debo decir, que ha sido precioso lo que has dicho. No, pues el maestro sabe, hombre. Ha sido muy bonito, la verdad. Los pelos de punta me ha puesto en un momento. Aparte de eso, vuelvo a lo que dije antes de visionar la película, y es que yo creo que uno de los grandes méritos es cómo articula historias paralelas, pero que al mismo tiempo se entrecruzan en un momento dado, creando algo como una especie de agujero negro. O sea, el final es aterrador, parece que se devora a sí mismo la película, ¿no? A mí es que Iván me parece un pequeño genio del cine, me parece que es uno de los tipos que más sabe
por pocas posibilidades que tenga, va a hacer un tipo de cine extraordinario, si le dejan, y se quita un poco ese San Benito de maldito que le han achacado. Hay varios proyectos de muy distintos presupuestos, entonces el primero que surja. Otra película que quiero hacer, de la que no te voy a decir nada porque es un proyecto que tengo yo. Estamos esperando a la cuestión guión, porque quisiera trabajar con un guión férreo, ya lo he dicho 1000 veces, pero es la verdad. Necesito simplemente una historia que me enganche, en la que crea totalmente y nada más. Después de haber hecho una película como esta, Iván no volvió a trabajar o prácticamente no trabajó nada. Ya sé que era un gran vago. Yo leí algún guión que escribió y tenía un guión que era una pareja que se iban a Latinoamérica, a la selva del Amazonas, que era, a mí me parecía absolutamente tronchante. Entonces lo leí, le dije que había que tocar cosas, porque Iván era muy desordenado, como sabes, Sí. y tal, pero que tal. Entonces me dijo, ¿por qué no lo diriges tú? Y dije, pero Iván, después de ver Arrebato, ¿cómo me dices a mí que yo dirija un guión tuyo? O sea, es completamente surrealista, no tiene ningún sentido. No, es que a mí no sé qué, es mucho trabajo y yo no sé si esta historia, tú yo creo que la podrías hacer muy bien y tal. Y luego ya nunca se volvió a hablar, yo no sé si él tocó ese guión o tal. Y es el único otro proyecto de un largo que yo le he oído. Porque en definitiva, no es a mí a quien me gusta el cine. En un momento se dice en la película, a mí no me gusta el cine, es al cine al que le gusto yo, o esa tontería. Sino al cine a quien le gusto yo. Y entonces esto en la película, en la crítica, venía, puede que a Zulueta no sé qué le guste el cine, pero desde luego al cine no le gusta nada a Zulueta, eso está claro. La verdad es que fue una lástima que el cine no le quisiera como él quería el cine, a pesar de la frase de la película, porque yo creo que habría sido un magnífico, magnífico director, incluso director de encargo. Sí, o sea, que en el fondo es lo que a él le gustaba, o soñaba con ello, y en eso sí que participa, yo creo, la gran vaguería que tenía, que era muy vago. Muy vago. Y muy rodaba vago. muy bien, y sabía rodar muy bien, entonces probablemente un buen guión lo hubiera hecho magníficamente. La secuencia en que baila ella, que es la única además que hay un traveling, porque la producción era más bien pobre, digamos, dentro de lo muy bien que se portaron los productores. Esa secuencia que es musical, que él era un enamorado del cine musical, está absolutamente bien rodada, como los planos, contraplanos, el traveling, y de la manera más convencional y más como cine de los años 40. ¿no? Y Cecilia está estupenda. Y Eusebio. Los actores están los maravillosos. intérpretes. Iván, no os olvidéis, ya venía hablando del cine musical, ya tenía una experiencia grande con el programa Último Grito, donde había inventado, en primer lugar, inventado el videoclip. Inventado el videoclip. Y había rodado con nosotros algo así como 100 videoclips. Sí. Disc jockey es una palabra inglesa muy popularizada ya entre nosotros. Os pondré un film precioso. Vamos a poner ahora, en Último Grito, una canción conocida de todo el mundo, y seguramente una de las mejores versiones que nunca se hayan grabado. Mi primera incursión en televisión fue precisamente con Iván, dirigiendo el programa Último Grito, que era un programa tremendamente iconoclasta, que cayó en aquella televisión el año 68 como algo alucinante, diciendo... Bueno, tan iconoclasta era que en épocas en las que el establishment, gentes del gobierno que podían horrorizarse al verlo, lo quitábamos en Semana Santa, en Navidades, quitaban el programa para que no lo vieran, porque si lo hubieran visto, lo hubieran quitado del todo. Sí. Por un lado hacíamos lo que queríamos, pero por otro lado, claro, eran los tiempos que eran, entonces teníamos una censura feroz y absurda completamente. Tengo un hijo pequeño de mi matrimonio anterior. Yo sabía que Iván estaba trabajando con Borao en un guión y estaban haciendo una cosa un poco en función del Festival de Eurovisión. Entonces no daban con una historia. Yo leí lo que estaban haciendo y les dije, es que lo que tienen que hacer, vamos, a mí me parece que es que esto no tiene fuerza, lo que tienen que hacer es pretender matar a todos los grupos que van a competir con el suyo, o sea, convertirlo en una... Y entonces esa idea les gustó, entonces bueno, pues quédate de co-guionista, y también hice de actor. Sí, y supongo que cobraste lo mismo que yo. Sí, nada. Igual. Llevamos gastados muchos millones en esta campaña y queremos que sea el jabón más importante del país. ¿Cómo no lo voy a saber? Llevo un mes oyéndolo. Pues yo es que no podía decir no, aunque fríamente no reunía las condiciones que yo quería, porque estaba todo mediatizado, tenían que ser los grupos X que José María Íñigo podía conseguirnos para Último Grito, y que de paso, casi como sin que se enterasen, le rodamos otro playback que iba a ser para la película.
Y era ir reuniendo material y cuando ya pusimos los vídeos, partes musicales, digamos, inventar un argumento que hilase todo aquello. Queridos musicales, ya sabemos quiénes fueron los que intentaron impedir la participación de los candidatos al Festival de Mundo Canal. Tú eres Íñigo, ¿eh? Perdón. Que hay mucha gente que no conoce tu participación en esa película de las nuevas generaciones. Doble papel. Doble papel por partida doble y además tremenda. Una película que no tiene nada que ver con Arrebato, absolutamente nada, que es una explosión colorista, una ruptura. A mí cuando me lo dijo Iván, digo, yo estética. no soy actor, yo no sé hacer esto. ¿Qué sí? Mira, tú tienes que hacer esto. Y él hacía el papel que yo tenía. Tú haz como yo. Y lo hacía y luego iba yo e imitaba lo que había hecho él. Insisto que era un excelente director de actores. Sí. Y el protagonista, que después interpreta a un arrebatador Ramón Pons, lleva tu nombre. Explícame por qué. Dijiste que no al personaje. Dije que no, y además lo habéis comprobado hace un rato al comienzo de la película. Como actor, mi futuro no estaba en el mundo de la interpretación. Pues no estás mal, Antonio, te lo digo de verdad. Bueno, es una película. ¿Y por qué te ofrece el personaje del montador en Arrebato? Pues eso no recuerdo, pues quería que saliera. Ten en cuenta que nosotros... ya en aquel momento, quizá algo menos, pero como 3, 4 años antes, Jaime, él y yo nos veíamos a diario. Sí. Prácticamente a diario. Íbamos al cine, nos íbamos a París en coche. Además Iván... nos veíamos 6, 7 películas diarias en París, volvíamos en coche, pasábamos por San Sebastián, Madrid, estábamos juntos. El nombre es bonito, Gasset, apellido precioso, y el actor está muy bien, con lo cual la película ganó. Eso es un favor que me debe, siempre me debió Iván, que es que le dijera que no. La finca donde se rodaba Arrebato era una finca... Era la casa de mi madre en Segovia, y ahora, como ya no está esa casa, ya está vendida, ya no existe. Es muy impresionante ver cómo la ha retratado, porque realmente la ha retratado un poco también como la retraté yo en Los viajes escolares, que es la primera película que rodea allí, pero luego hay cosas que me impresionan mucho, como por ejemplo verle meterse rayas a los protagonistas encima de la foto de mi tía, ¿no? Porque eran todas cosas... falta de respeto, que no, está fantástico. Era una amiga de mi tía, no sé qué. ¿Te ha gustado, eh? Ahora que se ha hablado de La Mata y de Los viajes escolares, el personaje de Wilmore tiene mucho que ver, y yo creo que Iván lo reconocía, con el personaje protagonista de Los viajes escolares de Jaime. Interpretaba a Bruce Robinson, un actor británico que estaba muy bien, que ahora es guionista, creo. Sí. Además, aunque parezca una broma, vive en la misma casa, que es en La Mata, en el mismo sitio, ¿no? Debe bastante el personaje de Wilmore al protagonista de Los viajes escolares de Jaime, de la primera película de Jaime. ¡Qué película! Pero eres boba. Mira lo que me has hecho, tonta. Boba. Era un poco un tema de nuestra generación, que era el negarse a crecer. ¡Mierda! El Peter Pan enfermo, ¿no? Enfermo de una manera malsana. No era una infancia graciosa. Hay una conciencia en ese personaje que de alguna manera está jugando, interpretando, y digo interpretando porque para eso trata la película del cine, ¿no? O sea, que eso. Y quería comentar antes que hay un plano muy bonito cuando decía Antonio que él no funciona sexualmente con Cecilia, que están en el sofá echados en manera horizontal, y donde están la parte que debería funcionar está el proyector. O sea, la sustitución en la imagen de una cosa por otra es absolutamente sencilla, absolutamente clásica, tiene lógica porque están viendo una película, pero eso es lo que está pasando. O sea, se está sustituyendo una cosa por otra. Ana, sería mejor que ni lo intentases. Por favor, Ana. Pero bueno, ¿eres la hostia o qué? Era tan listo que había leído a Freud sin leerlo. Sí. Lo llevaba dentro. Lo llevaba dentro. Obsesión por la infancia y por recuperar esa infancia, obsesión por la droga y obsesión por el cine, y no sé cuál de los 3 temas ha arrebatado más a Iván Zulueta. También hay que meter en ese lote la música y el cómic, ¿eh? Iván solía dibujar encima del celuloide las presentaciones, los títulos de crédito, dibujaba todo. Él mismo lo hacía. Es que realmente quería hacerlo todo. Le entusiasmaba el cómic y desde luego la música. La música le volvía loco, musicaba las películas, los programas de una manera excepcional, vivía con la música. Bueno, la música de esta película es absolutamente también claustrofóbica, o sea, consigue una música de bucle que te va arrastrando la emoción hacia ese agujero negro del que tú antes hablabas, Antonio, y repetitiva y una y otra vez. Sí, bueno, él hizo una primera versión, como te decía, con músicas que le gustaban más, pero quizá no eran tan claustrofóbicas. O sea, a lo mejor también esa misma limitación
le hizo meter menos temas y temas que de alguna manera, como no te suenan tanto, pero es un momento de música clásica que hay, pertenecen a la película. Quizá tú sepas ver algo que a mí se me escapa. El problema, la virtud de la película es que todos sus defectos convergen para hacerla mejor. O sea, todo lo que debería hacer que la película fuera más torpe, más desilvanada, todo lo que está doblado a posteriori del rodaje, cuando los personajes están de espaldas, que están todo el tiempo diciendo frases que están hechas después y puestas después, todo eso favorece a dar a la película una textura que pertenece solamente a Arrebato. Fue a partir de ahí cuando he vivido mi plenitud cinematográfica. ¿Vosotros creéis que Iván hizo la película que quería hacer o se encontró con la película? Da igual. Yo creo que da igual. Bueno, eso es parte de la historia del cine. Yo creo que los directores muchas veces se encuentran con la película. Lo cual no quiere decir que no sean los responsables. Que no lo han hecho ellos. Pero quiere decir que se encuentra con un resultado que a lo mejor no era el que él pretendía en un principio. Yo creo que Iván, en varias entrevistas le noto aterrado con lo que ha hecho. Sí. Y hablando de pelos de punta y de carne de gallina y de que hay que verla no sé cómo. Y además que él contaba todo aquello que él no quería contar, todo aquello que aparentemente a Iván Zulueta, como ser encantador y tal, no le estaba pasando. Claro. Y le estaba pasando. Sí, el otro lado del espejo. El otro lado del espejo, claro, ¿no? No sé para ti, para mí Iván desaparece 2 años. Sí. Y de repente, con unos amigos, unos viajes a Marruecos, no lo sé. Y luego vuelve, es otro. Igual de encantador, pero es otro. Es otro. Sí, pero es otro. Bueno, es que la heroína te hace otro. Yo estuve 2 años y medio, casi 3, a diario con él, a diario. Nunca jamás detecté que tenía estas inclinaciones, jamás. No, ninguna. Jamás. Bueno, Iván no fumaba. No fumaba, de joven no fumaba, empezó a fumar con... Fue un viaje absolutamente deliberado. O sea, Iván vio ahí algo y se metió en algo de una manera absolutamente deliberada y absolutamente voluntaria. Estoy convencido. Porque es que tenía 30 años, no tenía 15 cuando empezó. No, tenía o sea, era un hombre adulto que de repente encontró algo que le fascinó la historia de la película. Encontró algo que le fascinó y que pensó que valía la pena. Necesitaba placer adicional. Yo creía que no haría nunca una película después de Arrebato, porque es que en Arrebato yo me metí a caballo, y esto no lo he dicho nunca, bueno, sí, en privado muchas veces, pero en Arrebato era época en que sí, y yo fui consciente de que es que no iba a tener esas oportunidades nunca. ¿Cuándo iba a tener la oportunidad de estar un X tiempo con la cantidad que necesitaba? Porque comprenderás que si yo hice Arrebato tomando heroína, será que la controlaba, ¿no? Será que se estaba tomando mi aspirina, coño. Si quieres que sea una película moralista, lo es, porque acaba mal. Claro. O sea, que si tú quieres decir la película es en contra de la droga, acaba mal. Pero si quieres decir es que vale la pena, también lo puedes ver así. Pero efectivamente te puede provocar todo lo contrario, te puede provocar un rechazo frontal de no quererte acercar a nada que tenga que ver. Pero es que yo creo que en la realidad de la película, el verdadero significado de la película no es un significado material sobre la droga o el amor, creo que es un significado poético. Si te pasas, no vale. Si te pasas, no vale. Yo creo que la droga no potencia la creatividad, creo que la droga le dio un tema que es distinto, pero yo no creo que la droga potencie ningún tipo de creatividad. Sí. O sea, él lo que tenía era sacaba unas experiencias de la droga en la cual su creatividad, al hablar de ella, se potenciaba, pero no era la droga lo que le potenciaba. Bueno, las experiencias que le aportó eso y que trasladó a la película de Arrebato y que luego le anuló. Pero además, si no tienes talento, la droga no hace todo de ninguna manera. Hay una imagen que se vende mucho, más que en el cine, en el mundo de la música. Es decir, que las grandes canciones han nacido producto de la droga. Mentira. Si no tienes talento, es igual. Te puedes tomar 2 kilos de lo que quieras, de cocaína, de heroína, de lo que sea, que si no hay talento no sale nada. Yo creo que en la droga también ve una iconografía, ve una cierta belleza en ese mundo, ¿no? Todo esto de los pinchazos, estas cosas que a mí, vamos, yo cuando me sacan sangre tengo que mirar para otro lado, a mí me ponen los pelos de punta a verlo, pero hay toda como una especie de belleza o de búsqueda de... Yo creo que no. Yo creo que eso además es muy poco español y Iván, acuérdate, tuvo unos viajes a Nueva York que le marcaron. Sí, tremendamente. Estéticamente y en todos los sentidos. Bueno, yo le conozco justo al regreso. Puro pop, puro Andy Warhol, puro todo ese mundo. A él le fascinaba de una manera absoluta. Y ese mundo ya incluía algo de esto. El arte pop está basado en elementos populares, pero no aspira a ser popular. No puede serlo. Es antipático, soez y evidente.
O sea, ese mundo ya había unos libros en su casa sobre la Factory de Andy Warhol, donde ya había el único libro. El único libro. Donde ya había toda esta la lectura no era su... Toda esta estética y pósters también, una colección de pósters de esa época tremenda. Todo esto, claro, era la época del LSD en Estados Unidos, aquellos movimientos... Sí, pero aquí era la época del tintorro todavía. Claro. O sea, era otra cosa, era otra estética. Del tintorro estás hablando de los años 60 en plena dictadura. Estoy hablando de los años 60. Es que parece que la movida de los 80 hubiera nacido como generación espontánea sin que eso se hubiera gestado durante 2 décadas antes con gente como vosotros y con gente como Iván Zulueta. De alguna manera, él era un cordón umbilical entre lo que se estaba gestando por una minoría y lo que luego explosionó. Indudablemente. Definido perfectamente. ¿Qué ha sido eso? Era un marciano, claro, venía de otro planeta. Entonces, un motor. Los primeros que conectó, que éramos un poco nosotros, de repente descubrimos algo que yo no sé si yo tampoco. Lo había descubierto. Una estética diferente, un ritmo diferente y una televisión diferente. La televisión que hacía él no tenía nada que ver con el resto de la programación. ¿Motor? Absolutamente nada que ver. La gente, a mí me decía, he visto el programa, pero no entiendo mucho de lo que hacéis. Pues se debió sentir como un incomprendido en muchas ocasiones y eso es muy frustrante. Pero tiene una seguridad en sí mismo. Yo no creo que se sintiera frustrado. Yo creo que después de Arrebato. Porque antes yo creo que nunca, porque tenía un aplomo absolutamente... ¿Pero después de Arrebato por qué? Porque que le hubiera gustado seguir haciendo cosas. Aunque hubiera sido parte por culpa suya. Pero luego él quería ser director de cine. Su gran pasión oficial y tal, quería ser director de cine. El disco de La cerillera huerfanita ha subido como un cohete al número 1 de todas las listas de venta y popularidad de España. Iván Zulueta era un provocador. A mí me hacía hacer unas entrevistas en Último Grito que yo decía, Iván, yo no me atrevo a hacer esto, no me atrevo a hacer. Por ejemplo, una entrevista a Karina. Hola, Karina. Bueno, Karina vendía millones de discos entonces. Primera pregunta. Oye, ¿es verdad que has dejado la bebida? Karina no ha bebido nunca nada. Y se quedaba... Karina se me echó a llorar. Lloraba, eso es lo que quería Iván. O a Miguel Ríos, por ejemplo, en plena época, decir, ¿qué? De drogas ya nada, ¿no? Joder, si no había tomado nunca nada, no había hecho... Pero claro, ya empezaba, descolocaba a la gente. En pleno verano me hacía salir con un abrigo de piel y un sombrero. Yo sudando, una sudadera. Y digo, pero Iván, ¿por qué hacemos esto? Tú, cállate, tú, que esto es así. Una nevada de 1000 demonios en Madrid, entrevistando en la calle y yo en camiseta. El personaje en cuestión, un abrigo, bufanda, y hacía un frío de 1000 demonios. Digo, Iván, ¿por qué tengo que ir yo en camiseta? A ti te torturaba, te ponía en verano con abrigo. Confiabas en él, confiabas en él. Estoy muerto de frío, me va a dar algo. No, tú así, porque así. Yo quiero ver qué piensa el espectador cuando te vea, porque no decimos nada, ni qué frío hace, ni nada. Simplemente está viendo que ahí hay un contrasentido tremendo. Desconocía esta faceta tuya de víctima de Iván Zulueta. Totalmente. Confiabas en él, que no hay nada mejor que confiar en tu director. Totalmente, porque tenía las ideas muy claras, aunque las ideas suyas no eran las mías y posiblemente las de ninguno de nosotros. Claro, porque todo era una locura lo que hacía. Pero claro, fíjate, por eso a veces han visto mi hijo, han visto algunos capítulos de esto y dicen, oye, esto me gusta mucho. Claro. 30 años después. Genio me parece una palabra que me da miedo, porque no soy genio, sí, pero bueno, realmente era una persona, un portento en todo, y algo que no hemos hablado, con un sentido del humor increíble. Yo es con una de... Yo lo recordaba. Eso sí se ve en Arrebato, ¿eh? Yo tuve una tarde rodando un Super 8 de Jaime en casa de los dos Iván, actores, que éramos actores los un largometraje dos. Yo creo mío. que es la vez que más me he reído, pero estuvimos llorando, yo creo que 1:30 riéndonos. Era imposible rodar, no podía. Por chorrada. Tenía un sentido del humor tremendo. Y cuando me enteré que había muerto, vamos, fue una muerte de estas que me afectó. Te llamé por teléfono, te lo dije yo. Y además había estado 2 meses antes con él. Bueno, estaba con sus problemas, pues sudaba de la metadona y estas historias que contaba además tranquilamente. Y como en el País Vasco tenía un tratamiento que le permitía y por eso no se podía mover de San Sebastián. Todo eran pretextos para no salir de casa, pero bueno. Y la encontré dentro de perfectamente bien y cuando... Da respeto después de tanto tiempo. En pocas semanas me llaman por teléfono y me entero, la verdad es que me quedé Hay una cosa tocado. que quizás no en las películas no se nota, era que era un amigo adorable. O sea...
Pero se nota en vosotros, porque todo el mundo que habla de Iván realmente tiene una fascinación por el ser humano muy fuerte. Sí, tenía un encanto personal indudable, indudable. Yo no sé si genio es la palabra más adecuada, pero sí que era un auténtico encantador. Y sobre todo un adelantado a su época. Por eso los que trabajamos confiábamos tanto, pues hago esto aunque no entiendo nada y supongo que tú sabes lo que me estás pidiendo y yo lo hago. En esa confianza trabajábamos. Él vivía en un mundo muy adelantado y la pena es que se quedó en una película y un poquito más. Soy la madre de los Beatles. No vengo a hablaros de los éxitos de mis hijos, sino de las deliciosas sopas Selimán. Las bragas Ponte están compuestas de unas partículas que absorben totalmente el líquido de su orina, cambiando el color de las mismas. Es como si estrenara unas nuevas bragas. No nos podemos ir sin hablar de la influencia del cine de Iván Zulueta en el cine español. Desde luego hay una conexión muy cercana, que es Pedro Almodóvar, sin ninguna duda. Bueno, daría para otro debate entero, pero me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué creéis que hay del espíritu? ¿Pero cómo se puede influir con una sola película? Bueno, yo creo que con una actitud y con Almodóvar lo ha reconocido. Sí, por eso lo digo. Bueno, le admiraba mucho y tenía mucho cariño por Iván y probablemente ha influido. Pero yo más que influencia directa, yo creo más bien que la gran influencia de Iván es la libertad. Que pudo mostrar a gente joven y tal que se podía hacer cine, que se podía hacer lo que te da la gana, que podía rodar en unas condiciones que hasta aquel momento a lo mejor se pensaba que no se podía hacer. Pero yo creo que es más esa influencia que realmente la película en sí haya influido o haya sido determinante para algún director. No lo sé, esto lo tendrían que decir los directores, ¿no? Tú date cuenta de que me hablas de Pedro y de mí, es la noche y el día. ¡Cacho, cabrón! O sea, somos la noche y el día, absolutamente. Se supone que tenemos algún punto en conexión y tal, y esto, pero una carrera es, una trayectoria es completamente así, la otra es completamente así. No, sí, oye, malditismo y exitosismo. Supe que no tenía nada que temer, solo tenía que entregarme. En Arrebato, al mismo tiempo de la fascinación, está la conciencia absoluta de que aquello es tremendo. Y además se transmite y se pretende transmitir. O sea, no es que esa parte negra de la película tendrá una altura poética que ya será producto de lo que sea, pero la intención de que a eso se entienda y se vea está clara en la película. O sea, la película, quiera o no Iván, está hecha también, no digo solamente, también para mostrar eso. Y esta especie de lucidez yo la he visto en muy poquitas películas de nuestro cine. Y esto es todo por hoy. Gracias a la estimable ayuda de mi amigo, he logrado tocar lo que quería. Así es que quietos todo el mundo, quieto mundo que van. Pues muchas gracias a los tres por habernos ayudado a recordar a Iván Zulueta de esta manera tan entrañable y tan cercana, porque realmente vivisteis pues media vida juntos, así que os agradezco muchísimo que hayáis compartido esta parte de intimidad con los espectadores del placer. Ha sido un placer enorme. Estar aquí ha sido muy bonito recordarlo, la verdad es que es un placer. La palabra teneros. no es disfrutar, porque el tema ha sido doloroso en parte, pero ha sido un placer. Muchas gracias, Antonio. Un placer estar contigo en el programa. Para quienes queráis profundizar más en su personalidad y en su obra, os recomiendo que le echéis un vistazo a La mirada perdida, la entrevista que Iván Zulueta concedió a nuestro programa hace unos años y que ahora podéis ver en nuestra web. Además, para quien se quiera hacer una buena videoteca sobre el autor de Arrebato, también os recomiendo los extras de su DVD. Y mañana no os perdáis Frenesí en la Gran Ciudad, documental dirigido por Alejandro Caballero y Antonio Moreno y producido por Televisión Española, que analiza ese momento excitante que se conoce como la movida. Nada más, os espero el próximo sábado en la 1 y el próximo martes en la 2. Un beso muy fuerte.